Bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Estuvimos más de un año fuera de la pantalla, ya que la pandemia nos obligó a readecuar nuestras rutinas de trabajo, pero mientras el mundo no se detuvo. Y además de la COVID-19 ocurrieron otros acontecimientos que han cambiado radicalmente el escenario internacional. Hoy le contamos sobre la polémica relación de una organización con un solo país al cual han declarado su enemigo histórico. ¿Quiere saber de quiénes se trata? Acompáñenos en los próximos minutos. La OTAN y Rusia hicieron oficial su divorcio. Los primeros días de noviembre fue la fecha establecida para suspender las operaciones de la misión de Moscú en la sede de la organización en Bruselas. Pero esta decisión del Kremlin no fue espontánea. Le contamos qué sucedió en el siguiente reportaje. Rusia y la Organización del Atlántico Norte llegaron a un nivel de las tensiones muy complicado. Fue la OTAN quien puso el punto en la I cuando expulsó a inicios de octubre a 8 diplomáticos rusos acusándolos de espías y redujo a la mitad el tamaño del número de representantes de Moscú que trabaja en la sede de Bruselas. La OTAN no está interesada en un diálogo equitativo ni en un trabajo conjunto. Dado el caso, entonces no vemos una gran necesidad en seguir pretendiendo que algún cambio es posible en un futuro previsible, porque la OTAN ya ha destacado que semejante cambio es imposible. Por lo tanto, tomamos la siguiente decisión. Prácticamente los pasos deliberados de la OTAN nos dejan sin condiciones para las actividades diplomáticas básicas. En respuesta a las acciones de la OTAN, suspendemos el trabajo de nuestra misión permanente ante la OTAN, incluida la actividad del representante militar principal, probablemente a partir del 1 de noviembre o tal vez lleve unos días más. Hemos retirado la acreditación a 8 miembros de la misión rusa ante la OTAN que eran agentes de inteligencia rusos no declarados. Esta decisión no está vinculada con un acontecimiento en particular, pero hemos visto desde hace un tiempo un aumento de la actividad maligna rusa. La supuesta actividad maligna rusa es un término que no dice mucho, pero ha servido de pretexto para romper los pocos vínculos que quedaban entre el organismo y Moscú. La OTAN y específicamente su secretario general Jens Stoltenberg personalmente hicieron un trabajo muy duro y acorralaron a las relaciones hasta un estado en que no estaban incluso en los tiempos más difíciles de la Guerra Fría. Con su renuncia a buscar juntos las vías hacia la desescalada, prácticamente enterró el Consejo Rusia-OTAN. En tales condiciones resulta imposible, no tiene sentido trabajar con los desafíos y amenazas a la seguridad regional. La propia alianza ha renunciado a cualquier cooperación práctica y contactos militares con Rusia. En los últimos meses, la alianza ha aumentado la actividad militar en la frontera con Rusia, sin un antecedente que lo motivara. Desde que se anexó Crimea en 2014 a este país, la escalada solo ha aumentado, en el intento de crear un enemigo que ciertamente siempre lo ha sido para la propia génesis de la OTAN. Pues así las cosas, mientras Moscú intenta mantener una relación estable y diplomática con la OTAN, se lo ponen muy difícil del otro lado. Rusia no ha hecho más que reaccionar, pero las tensiones vienen desde hace un tiempo. El Kremlin ya había denunciado el despliegue de sistemas de misiles de la OTAN en el este de Europa y las misiones de embarcaciones de la organización cerca de aguas rusas en el mar Báltico y el mar Negro. Sin embargo, desde el otro lado hablan de amenazas. Por ello estamos reforzando un paquete de medidas políticas y militares para responder a esta amenaza. El escenario que la OTAN prevé en su nuevo plan, un ataque simultáneo de Rusia en las regiones del Báltico y el Mar Negro. Para preparar su defensa, la alianza cuenta con un fondo de $1.000 millones. Se utilizará para financiar la innovación y la modernización de su arsenal. Sin embargo, la alianza especifica que no espera un ataque inminente de Rusia y apela a Moscú. La OTAN debe seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, prepararse. La mano de la OTAN sigue tendida. Rusia debe aprovecharla. Entonces, ¿de qué pérdida de oportunidades para el diálogo se trata? Hace 2 años propusimos a través del jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, acordar que los ejercicios militares se lleven a cabo a cierta distancia de la línea divisoria entre Rusia y la OTAN. Acordar las distancias mínimas que no deberían ser violadas por aviones y buques de guerra. Y se propusieron muchas más iniciativas, pero por su parte no hubo más que silencio.
Ya lo ven, una cosa los discursos y otra los hechos. El diálogo solo ha estado abierto desde el lado de Moscú, y es que Rusia constituye el enemigo histórico para la organización. Recordemos los orígenes de la alianza para entender un poco más el contexto actual. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, también denominada la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental fundada el 4 de abril de 1949. Constituye un sistema de defensa colectiva donde los Estados miembros acordaron defender a cualquiera de ellos si fueran atacados por una potencia externa a la coalición. Si hay algo inevitable en el futuro, es la voluntad de los pueblos del mundo por la libertad y la paz. La OTAN surgió con el propósito de contener el supuesto avance de la URSS hacia Occidente. Según su página web, la OTAN promueve valores democráticos y permite que sus miembros cooperen en cuestiones como la defensa y la seguridad para solventar problemas, fomentar la confianza y evitar conflictos. Su sede radica en Bruselas, Bélgica. Tiene 30 miembros que abarcan América Septentrional y Europa. La incorporación más reciente es la de Macedonia del Norte, en marzo de 2020. Además, 21 estados no miembros colaboran con la OTAN dentro del programa Asociación para la Paz, con otros 15 involucrados en programas de diálogo y 9 como socios globales. En 2017, el gasto militar combinado de los 29 países fue del 52% del gasto militar mundial. Arlet Basayo, justo en la diana. Ya pusimos sobre los círculos de acción a los miembros de este divorcio, la OTAN y Rusia. Es tiempo del análisis. Hoy contamos con la presencia vía internet del especialista Nelson Roque del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. La OTAN, según lo que dicen sus documentos oficiales, tiene un compromiso de resolución pacífica de las controversias. Cuando los esfuerzos diplomáticos no dan fruto, la fuerza militar emprende operaciones de gestión de crisis. Estas operaciones se llevan a cabo bajo la cláusula de defensa colectiva del Tratado Fundacional de la OTAN. Hablamos del artículo 5 del Tratado de Washington. La pregunta es, ¿existen ejemplos de una resolución pacífica? Bueno, en primer lugar, en el concepto estratégico de la OTAN, es decir, la estrategia de la OTAN para su acción, está concebido como uno de los aspectos principales la gestión de crisis. ¿Por qué razón? Porque para ellos todo problema o crisis que se produzca fuera de sus fronteras puede ser una amenaza para su economía o para la seguridad del país, de los países que conforman la OTAN. Como por ejemplo, me pides un ejemplo, estoy hablando del caso de Libia, que es uno de los casos más recientes, donde se creó artificialmente una situación de crisis, de manifestaciones populares, se exacerbó toda esa cuestión y la OTAN entonces intervino. ¿Por qué razón? Porque tienen intereses los países miembros de la OTAN, como por ejemplo el Reino Unido y Francia, tienen muchos intereses en Libia. El petróleo es uno de los aspectos principales, más minerales y otros recursos naturales que Libia tiene. Por eso resulta así. Ellos cuando realizan operaciones de estas de gestión de crisis, en realidad no gestionan ninguna crisis, más bien lo que la crean. Y después se mantiene un caos al final, después de haber actuado ellos, como hicieron en el caso de Libia, que todavía, después de 10 años de haberse producido este fenómeno, todavía el país está en una situación de caos. Ellos nunca han solucionado nada pacíficamente, porque en Kosovo hicieron lo mismo, bombardearon Kosovo o Serbia para poder solucionar el problema de dividir a la Yugoslavia, que en aquel momento para ellos resultaba un escollo y sin embargo necesitaban de dividir este país en varios países, como han hecho, que algunos de ellos lo han incorporado a la Unión Europea y otros a la OTAN. La mayor parte de ellos están incorporados ya a la OTAN. Si bien en sus orígenes la Unión Soviética fue el enemigo para justificar la creación de la OTAN, actualmente lo son Rusia y también China. ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, la OTAN se creó no solamente con el pretexto de hacerle la contra a Rusia, a la Unión Soviética, sino también porque a Estados Unidos le interesaba que
los países salidos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias que en ese momento estaban debilitadas y trataban de unirse precisamente para crear una organización contraria a la Unión Soviética. A Estados Unidos no le convenía que esos países se unieran y se fortalecieran militarmente, porque a la larga, después del paso de los años, podían ser un contendiente. Y hizo una jugada importante, de larga visión, de proponerles a estos países crear una organización donde Estados Unidos ayudaría materialmente para la organización de la misma, que fue la OTAN. Con eso, Estados Unidos logró introducirse en Europa y dominar, como lo domina actualmente, a los países europeos, porque domina la economía fundamentalmente y la política. La URSS era efectivamente pretexto, pero bueno, desapareció la URSS, todo el mundo imaginaba que ya la OTAN no tenía razón de existir. Sin embargo, sigue existiendo porque en primer lugar es un negocio. Ese negocio es un negocio para el complejo militar industrial. Los países miembros de la OTAN gastan enormes sumas de dinero con la compra de armamentos con el objetivo de mantener la fortaleza de la organización. Y Rusia heredó de la Unión Soviética el potencial militar que la Unión Soviética tenía. Fundamentalmente la cohetería y las armas de alta precisión, que según los especialistas están muy por delante de Estados Unidos en esto. Estados Unidos, por supuesto, que es el que domina el mundo, trata de evitar de que haya otro que se le oponga. Y Rusia es el principal oponente desde el punto de vista militar. Porque desde el punto de vista económico es China, que ya prácticamente le está sobrepasando la economía estadounidense. Profesor, le propongo hacer una primera pausa. Revisamos ahora cómo se trató el tema China en la última cumbre. Recuerde que esto es Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Volvemos luego de la pausa. La creciente tensión entre China y Taiwán ha centrado la cumbre de la OTAN este viernes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que su país seguirá apoyando a Taiwán, pero se negó a confirmar si las tropas estadounidenses defenderán la isla si es atacada por China, tal y como advirtió el presidente Biden. Nadie quiere que los problemas del estrecho lleguen a los golpes y ciertamente no el presidente Biden, y no hay razón para que esto ocurra. Seguiremos ayudando a Taiwán con las capacidades necesarias para que pueda defenderse y seguiremos centrados en esas cosas. Recalcó además que Washington sigue comprometida con su política una sola China. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también apostó por rebajar la tensión. Debemos resolver todas las disputas, diferencias y desacuerdos en la región por medios políticos y diplomáticos. La tensión entre China y Estados Unidos se ha elevado tras las recientes incursiones aéreas chinas cerca de Taiwán y de las informaciones que apuntan a que Estados Unidos tiene destinado un pequeño contingente de militares en la isla para entrenar a las fuerzas locales, algo que inquieta a Pekín. Instamos a Estados Unidos a que se adhiera efectivamente al principio de una sola China, a que sea cauto con sus palabras y acciones sobre la cuestión de Taiwán y a que no envíe ninguna señal equivocada a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán. Las dos potencias parecen estar llevando al límite el statu quo creado en 1979, cuando Washington reconoció a Pekín como el único gobierno chino, apostando así que Taiwán tendría un futuro en paz. Regresamos con el análisis. Profesor, hablamos ahora de los acuerdos recientes de la última cumbre de la OTAN celebrada este año. ¿Cuáles fueron los más relevantes? Bueno, yo no puedo decirte todos los acuerdos porque fueron tantos. Fueron 26 hojas de acuerdo. Te voy a hablar de los acuerdos más importantes que en mi criterio se tomaron. En primer lugar, mantener los aspectos principales que rigen su concepto estratégico, que es la gestión de crisis, el fortalecimiento de la organización y la creación de asociados en el mundo que de una u otra manera le sirven de apoyo para su gestión militar, para su gestión política también en el mundo, porque la OTAN, además de una organización militar, también realiza actividades de carácter político.
Esa es una de las principales. Hay otras dos que son muy importantes también, porque en los antiguos conceptos estratégicos de la OTAN no aparecía ni Rusia ni China como enemigos. En este caso, Rusia aparece como enemigo principal. Incluso entre los acuerdos que se tomaron estuvo el acuerdo de retirar todo tipo de cooperación civil y militar con Rusia, lo cual dio lugar a que recientemente Rusia se retirara totalmente de la sede de la OTAN. Esa es una cuestión muy importante. Y otra cuestión importante es que, aunque no mencionan a China como el enemigo principal o como enemigo, sí señalan que hay que estar velando a China porque constantemente está aumentando su armamento, su fortaleza militar, está teniendo mucha influencia en el mundo. Además de eso, también entre los acuerdos fue mantener el apoyo por ejemplo, a Ucrania, a Georgia, a los cuales arma permanentemente, les da asesoría militar y maniobran frecuentemente en la frontera con Rusia. El apoyo a Kosovo. Kosovo es una provincia de Serbia que de manera ilícita está considerada como república por los europeos y por Estados Unidos y la OTAN. Ahí tienen tropas desde que esto se produjo en el año 2008 y todavía tienen tropas ahí cuidando permanentemente de que no haya problema con Serbia, porque siempre hay fricciones. También otro de los acuerdos fue mantener la exigencia de que la República Democrática de Corea deje de ser una nación nuclear, así que se desnuclearice. También entre los acuerdos está mantenerse como una organización nuclear, teniendo en cuenta de que el mundo está nuclearizado. La OTAN no desiste de mantenerse como potencia nuclear y además está en contra del tratado de no proliferación nuclear, es decir, el tratado de eliminación de las armas nucleares. Otro aspecto también que es importante es que mantener la política de puertas abiertas, es decir, para todo aquel que tenga las condiciones y lo desee pueda entrar a la OTAN, que es un fortalecimiento de la misma, y la política de la creación de más asociados en el mundo, que también la fortalece. Y dentro de los temas que usted mencionaba no aparece la pandemia. Sin embargo, la COVID-19 demostró que en estos 2 años las pandemias pueden ser más destructivas que cualquier guerra. La OTAN como organización debió defender en este tiempo a sus 30 aliados como si fueran uno solo, algo completamente nuevo para ellos. Yo le propongo hacer otro paréntesis para conocer de qué forma lo hicieron y si lograron brindar respuesta a todos por igual. El nuevo coronavirus nos cambió la vida a todos. Se presentó en noviembre de 2019 en China y luego pasó a ser una amenaza para la seguridad y la prosperidad económica y social del mundo. En ese contexto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte no pudo responder con guerras ni agresiones neoliberales como está acostumbrada. La asistencia y el apoyo a sus miembros debió ser el camino. The coronavirus outbreak has made clear that many of the challenges we face are too great for any one nation or organization to face alone. This is an unprecedented crisis, but we have overcome crises before, and together we will overcome the coronavirus crisis. En marzo de 2020, el gobierno de España pidió a la OTAN asistencia ante la crisis generada por la COVID-19. Según relata el periódico El País, la organización dijo carecer de material sanitario y se limitó a trasladar la petición a los aliados del bloque. Por su parte, la vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública, Carmen Romero, explicó lo realizado por la Alianza para mayo del propio 2020. Durante esta pandemia, la Alianza Atlántica ha activado mecanismos de solidaridad entre países a través de lo que llamamos el Centro de Coordinación de Respuesta de Desastres, al que han acudido muchos países aliados, incluidos España e Italia. Y aunque la OTAN no está en primera línea de la respuesta a esta crisis, sí ha podido desempeñar un papel importante utilizando su sólida estructura de coordinación para permitir que los aliados se ayuden mutuamente para salvar vidas. La alianza ha facilitado el transporte aéreo de suministros y equipos médicos cruciales
para hacer llegar la ayuda adecuada a los países más necesitados en el momento adecuado. No obstante, las pandemias nunca han figurado en la lista de los retos emergentes de la organización, por lo que analistas internacionales aseguran que la COVID-19 tomó por sorpresa a la alianza. Sus esfuerzos frente al nuevo coronavirus se concentraron en la seguridad de su personal militar para no verse afectada su capacidad combativa. El secretario general Jens Stoltenberg insiste en que la pandemia no los puede hacer olvidar los problemas estratégicos presentes. Tal es así que entre los principales temas debatidos en la cumbre del 2021, la COVID-19 no estuvo entre los temas principales. El nuevo coronavirus puso en evidencia la carencia de una resiliencia básica entre los aliados. Los miembros de la OTAN deben entender que situaciones como estas equivalen a un enemigo en común, para el cual deben lograr mayor capacidad de respuesta y redistribuir de forma rápida los insumos básicos. Roxana Arián, justo en la diana. Algunos expertos hablan sobre la poca viabilidad de la OTAN. La pregunta es, ¿existen condiciones para que la OTAN desaparezca en algún momento? Bueno, al principio hablábamos un poquito de eso, ¿no? Que se había considerado después de la desaparición de la Unión Soviética que la OTAN ya no tenía razón de existir, pero también planteaba de que la OTAN es una inversión muy grande que se ha hecho, una inversión que ayuda a Estados Unidos a mantener el control sobre los europeos y además, desde el punto de vista del complejo militar industrial, es una organización que gasta mucho dinero en armamento. Al complejo militar industrial estadounidense, ni tampoco al complejo militar industrial de algunos de los países miembros de la OTAN le conviene de que desaparezca, porque entonces desaparecerían los gastos militares que actualmente se realizan en compra de armamento fundamentalmente. Eso a ellos no les conviene. Pero aparte de eso, todos estos países son países capitalistas, tienen contradicciones entre ellos, pero más que las contradicciones, lo que tienen es aspectos de interés común y es muy difícil de que se puedan desprender de la égida estadounidense. Ellos tienen sus contradicciones, sus peleas, tienen a veces incluso hacen declaraciones que tal parece que se va a desbaratar la OTAN, pero cuando se reúnen y tienen que tomar decisiones que son para el del interés común, todos se ponen de acuerdo. Yo creo que incluso en el largo plazo no se puede avisorar una desintegración de la OTAN. Muchísimas gracias, profesor, por acceder a estos minutos de análisis para nuestro programa. Espero contar con usted en próximas emisiones. Ya estamos en los minutos finales, pero aún nos quedan otros círculos de acción por tocar. Por ejemplo, las guerras donde la Organización del Atlántico Norte ha intervenido y cómo ha quedado el panorama luego de su participación. Revisamos algunos casos. La OTAN ha sido usada por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos para amenazar a Rusia y China e impedir la paz en la región del Medio Oriente. Cuando ya no existía el país por el que la OTAN fue creado, la URSS, ocurrió la primera intervención y una de las más recordadas, por su historia de civiles asesinados y desestabilización política y económica del país. Esta invasión fue la de los Balcanes en 1992, que derivó en la disolución de la antigua Yugoslavia. Unos años después, en 2001, bajo el pretexto de capturar a Osama Bin Laden, tras los sucesos del 11 de septiembre de ese año, invadieron Afganistán. El objetivo real fue garantizar el abastecimiento energético de Estados Unidos. En el 2003, invadieron Irak, con la acusación de poseer armas de destrucción masiva. Nuevamente, el objetivo fue tomar el control de zonas petroleras y asegurar el abastecimiento energético de Estados Unidos. El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU votó una resolución que autorizaba a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles en Libia, excusa que fue usada para justificar la invasión al país africano. Nuevamente, el petróleo fue el motor que impulsó la intervención militar extranjera en Libia. En años recientes, la OTAN vivió una crisis existencial cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país abandonaba la coalición. Sin embargo, la actual administración ha ratificado su compromiso con la Alianza Atlántica. Arlet Basayo, justo en la diana.
Recientemente, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó respecto a la OTAN que confiaba en los hechos más allá de las declaraciones. Y los hechos muestran que la organización no quiere interacción con Moscú, solo busca exigirle al Kremlin sobre los temas de su interés como Ucrania, mientras por otro lado intensifica la propaganda contra Rusia. Ante esta situación que ya se puso en puntos rojos luego de la expulsión de los diplomáticos rusos de la sede en Bélgica, Moscú decidió cerrar también la oficina de información y la misión militar de la OTAN en territorio ruso. Vale destacar que aún con la retirada de las partes diplomáticas, los canales de comunicación siempre tendrían alguna vía, lo que mucho más indirecta, y esto pone en peligro los temas de seguridad internacional en los cuales realmente pudieran colaborar la organización y Rusia. Pero por ahora el divorcio es inminente, aunque vale la pena preguntarse si alguna vez la relación estuvo destinada a funcionar. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana por segunda emisión. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.